Bien, empezaremos a hablar del oído. El oído para su estudio se divide en tres porciones, lo que es el oído externo, el oído interno y el oído medio. Bien, estas tres partes nos van a ayudar para crear lo que viene siendo el fenómeno de la audición. Primero hablaremos del oído externo. Tenemos que el oído externo, su función es la de conducir ondas sonoras desde el medio externo hacia la membrana timpánica, y para su estudio se divide en dos porciones, en un pabellón de la oreja y en un conducto auditivo externo. Primero hablaremos del pabellón de la oreja. No es nada más que una dilatación fibrocartilaginosa ubicada a cada lado de la cabeza, entre lo que es la apófisis mastoides y la articulación temporomandibular, en la que describimos las siguientes partes. Primero tenemos un hélix, debajo de este inmediatamente el canal del hélix, concéntrica a la misma encontramos lo que es el antihélix, que al llegar a su parte más superior se bifurca, dando dos ramas, una superior y una inferior, dejando un espacio entre ellas denominada fosita navicular o escafoides. También encontramos una pequeña laminilla fibrosa denominada trago, y opuesta a la misma encontramos el antitrago. Entre ambas vamos a encontrar lo que es la incisura o escotadura intertrágica. Encontramos también lo que es el lóbulo o lobulillo, y por último un gran espacio que queda entre todas estas estructuras denominada concha. Conducto auditivo externo. Tenemos que en su tercio externo está formado por tejido fibrocartilaginoso, y mientras que sus dos tercios internos son netamente óseos, como podemos distinguirlos en esta imagen. Tenemos que no es rectilíneo, sino que tiene forma de S itálica, y para su estudio tenemos que tiene un límite inferior que da con lo que es la cápsula de la parótida, un límite superior que corresponde a lo que es la cavidad craneal, un límite interno que corresponde a la membrana timpánica, un límite externo que corresponde al meato auditivo, externo un límite anterior que da con lo que es la articulación temporomandibular, y un límite posterior que da con lo que es la apófisis mastoides. Un pequeño detalle de este conducto auditivo externo es que durante toda su extensión se encuentra cubierto por lo que son glándulas sudoríparas modificadas para producir cerumen. Bien, les hablaré ahora de oído medio o caja timpánica. El oído medio es una pequeña cavidad neumática excavada en el espesor del hueso temporal. Tiene forma de lente bicóncavo o de un tambor, y de aquí el nombre de caja timpánica. Bien, en el oído medio tenemos límites. Para empezar, les hablaré del límite externo. Bueno, con esta imagen veremos mejor estos límites. Bien, el límite externo es la lámina de color azul que corresponde a lo que es la membrana timpánica. Esta membrana timpánica marca un límite entre el oído medio y el oído externo. También tenemos el límite superior. Este corresponde al techo del tímpano. También encontramos un límite inferior que corresponde a lo que es la fosa yugular, y un límite anterior que corresponde a la trompa de Eustaquio y al conducto carotídeo. Y por último, describiremos un límite posterior que corresponde a lo que es el conducto timpánico mastoideo. Comunica la caja timpánica con el antro mastoideo. Bien, ahora pasando de imagen, porque en la otra no podemos observar el límite interno. Bien, el límite interno vamos a encontrar al promontorio, que está en amarillo. Este es una pequeña eminencia que corresponde a la primera saliente en espiral de la base de caracol. Por debajo de esta encontramos una ventana redonda que se encuentra cubierta por la mucosa de la caja timpánica. Esta ventana redonda comunica al oído medio con lo que es la rampa timpánica del oído interno. Esta es la rampa timpánica del oído interno,
y aquí abajo encontramos lo que es la trompa de Eustaquio. Bien, por encima de este promontorio encontramos lo que es la ventana oval, que es una membrana que se halla cubierta por la base del estribo, y esta va a comunicar la caja timpánica con el oído interno. Bien, ahora veremos que el oído tiene 3 huesecillos. Estos 3 huesecillos son un martillo, un yunque y un estribo. Son una cadena ininterrumpida de huesos que van de la membrana timpánica a la ventana oval. Primero describiremos al martillo. Bien, el martillo presenta una cabeza, un cuello, un manubrio o mango y 2 apófisis. Tenemos que la cabeza, que es la parte más superior, presenta una carilla articular destinada a unirse con el yunque. El cuello soporta la cabeza y además de esto se relaciona con la porción flácida de la membrana timpánica. Presenta un mango o manubrio que se une directamente al ombligo de la membrana timpánica. También presenta 2 apófisis, una lateral o larga y una apófisis anterior o corta. Bien, después de esto vamos a describir al yunque. Para su estudio presenta un cuerpo y 2 apófisis. El cuerpo presenta una carilla articular que esta está destinada a unirse con la cabeza del martillo, como se observa en la imagen. La articulación entre el yunque y el martillo se denomina ínculo maleable. Bien, tenemos 2 apófisis, la apófisis larga y la apófisis corta. La corta se dirige al conducto tímpano-mastoideo y la apófisis larga presenta un proceso lenticular que se une a la cabeza. Por último tenemos el estribo. Para su estudio presenta una cabeza, un cuello, 2 apófisis, una anterior y otra posterior y una base. La cabeza se articula con el proceso lenticular del yunque, mientras que la base se encarga de cerrar la ventana oval. Bueno, hasta aquí fue todo. Ahora vamos a pasar a lo que es el oído interno. El oído interno es el que contiene los órganos esenciales de la audición y del equilibrio. Para su estudio se divide en un laberinto óseo y laberinto membranoso y en líquidos y fluidos. Comenzando con el laberinto óseo, este está compuesto por el vestíbulo óseo, conductos semicirculares óseos y la cóclea ósea, o también llamada caracol. Comenzando con el vestíbulo, aquí marcado en amarillo, vemos que el vestíbulo es una gran cavidad ovalada que se encuentra entre la ventana oval y el conducto auditivo interno. Sus límites, como ya dije, su límite lateral o externo es la ventana oval y su límite medial o interno es el conducto auditivo interno, en el cual va a penetrar el nervio vestíbulo coclear, pero cuando este vestíbulo va a presentar unos agujerillos o poros que son formados cuando este nervio vestibular se introduce en el vestíbulo óseo. Presenta un límite inferior que corresponde a una lámina ósea que da origen al laberinto ósea de la cóclea. Ahora vamos a hablar de los conductos semicirculares. Los conductos semicirculares son 3 estructuras tubulares, tubular y pilosas, que en las cuales se estudia uno superior, aquí señalado por el cursor, uno posterior y uno externo. En ellos podemos describir 2 extremos, uno ampollar, como vemos aquí el extremo ampollar o dilatado, como podemos observar estos pequeños círculos, y otro extremo no ampollar o no dilatado. Como pueden ver en la imagen existen 3 extremos ampollares, pero solo existen 2 extremos no ampollares. Esto se debe a que el conducto semicircular superior se une con el posterior a manera de embudo y termina dando solo un conducto. Ahora pasemos a lo que es la cóclea. Tenemos que en el caracol óseo o cóclea describe 2 vueltas y media en un eje central llamado moleolo o columela. Como podemos observar,
Aquí estas terminan en un vértice común denominado helicotrema. Tenemos que la base del caracol se relaciona con la parte anteroinferior del conducto auditivo interno y se encuentra acribillada por fibras cocleares del nervio o vestíbulo coclear. Está presente una lámina en espiral que presenta el conducto coclear en dos rampas, en una rampa vestibular que viene del vestíbulo y en una rampa timpánica que proviene de lo que es la ventana redonda. Ahora vamos a hablar de lo que es el oído interno, en el laberinto membranoso. El vestíbulo del laberinto membranoso vamos a encontrar dos estructuras en forma de vesículas llamadas sáculo y utrículo. Tenemos primero aquí el utrículo, que es una gran vesícula que contiene en su interior lo que son las manchas acústicas encargadas del equilibrio estático. Y aquí podemos observar lo que es el sáculo, que contiene las crestas acústicas, que son las encargadas del equilibrio dinámico. Aquí también podemos observar el conducto endolinfático, que si recordamos cuando estudiamos temporal en el acueducto del vestíbulo, este contiene prolongaciones del laberinto membranoso, específicamente el conducto endolinfático. Ahora aquí podemos observar la cóclea membranosa. Dentro de la cóclea existe el órgano de Corti, que es el órgano responsable de la audición. En él aquí podremos describir los siguientes elementos. Tenemos aquí la cóclea ósea. Tenemos aquí, si recordamos la imagen anterior, vamos a encontrar aquí lo que es la rampa vestibular y aquí abajo la rampa timpánica. El órgano de Corti se encuentra entre la membrana vestibular y la membrana basilar. Estas forman lo que es el conducto coclear, que se señala ahora con el cursor. El conducto coclear está formado por lo que son la membrana vestibular y la membrana basilar. Este es el nervio coclear con su ganglio coclear. Y por último encontramos lo que son los líquidos o fluidos. En esta imagen anterior, aquí tenemos que existen dos tipos de líquidos dentro del oído interno, una perilinfa y una endolinfa. La perilinfa se encuentra entre el laberinto óseo y el laberinto membranoso, mientras que la endolinfa se encuentra dentro del laberinto membranoso. El equilibrio no radica en la fuerza, y el secreto para mantenerse en pie se esconde en nuestro oído interno. Más adentro de los osículos, los huesecillos que los permiten oír, se encuentran los tres conductos semicirculares. Cada conducto es del tamaño de una pequeña moneda y están orientados a las tres dimensiones del espacio. Estos canales semicirculares forman parte del oído, pero no tienen nada que ver con la audición. Están rellenos de un líquido llamado endolinfa y funcionan como el nivel de burbuja de un albañil. Nos indican la posición en el espacio. La endolinfa haces de cilios sensoriales que recubren los conductos y estos filamentos envían datos a nuestro cerebro indicando nuestra posición y desplazamiento en el espacio. Nos ayudan a mantenernos en equilibrio y por tanto a permanecer de pie. Y una vez que dominamos el sentido del equilibrio, estamos a un paso de aprender a caminar. ¿Cómo funciona el oído? El oído es un auténtico mecanismo de precisión cuya finalidad es captar los sonidos que nos rodean, transportándolo al cerebro. Cuando se produce un sonido, el aire vibra creando una onda sonora. El pabellón auditivo capta la onda sonora y la dirige hacia el canal auditivo. Al final del conducto auditivo se encuentra el tímpano que empieza a vibrar. Ya en el oído medio
El tímpano está comunicado con la cadena de huesecillos, martillo, yunque y estribo, que transmiten las vibraciones y las amplifican hasta la ventana oval del oído interno. El oído interno, un líquido, estimula las terminaciones nerviosas llamadas células ciliadas. Las células ciliadas envían impulsos eléctricos a través del nervio auditivo hasta el cerebro. El cerebro decodifica estos impulsos, produciéndose así el fenómeno de la audición. Los problemas de audición se han convertido en algo habitual en nuestra sociedad. El ruido producido en la calle, en los centros laborales, en las escuelas y en otros lugares sobrepasa a menudo los 100 decibeles, lo que daña al oído interno. Hay 3 tipos de pérdida auditiva. La neurosensorial, también conocida como perceptiva, se produce en el oído interno debido al deterioro de las células ciliadas que conducen los impulsos hasta el cerebro. La conductiva, también conocida como de transmisión, implica la obstrucción de alguna parte del oído medio o externo. El sonido, por lo tanto, no puede transmitirse. Y la mixta, que es una combinación de la pérdida neurosensorial y la conductiva. El primer paso de la exploración física es la inspección del pabellón auricular. Para ello debemos de notar los componentes de la anatomía normal, identificando el hélix, antihélix, trago, antitrago, la concha y el lóbulo. Para ello debes identificar cualquier alteración que no corresponda con lo normal. El segundo paso para la exploración es realizar la palpación. Para ello debes identificar que no haya dolor a la tracción o movilización del pabellón auricular, así como edema y aumento de la temperatura o incluso palpación de nódulos linfáticos. El tercer paso es realizar una otoscopía. Debemos rectificar el conducto auditivo externo para facilitar la inserción del cono. Esto va a depender de las características de nuestro paciente. Si se trata de un adulto, debemos traccionar hacia arriba y hacia atrás. Si es un niño, hacia atrás horizontalmente. Si vamos a explorar el oído derecho, sujetamos el otoscopio con la mano derecha y traccionamos con la mano izquierda. Si no existe tapón de cerumen o algún otro cuerpo extraño, podemos visualizar la membrana timpánica, en la cual debemos identificar los siguientes componentes. La membrana semitransparente oval, pars flácida, pars tensa, mango del martillo, apófisis corta del martillo, umbo, annulus y cono luminoso, el cual se origina a través de la reflexión directa hacia la retina del observador de los rayos luminosos, que inciden sobre un segmento de la membrana perpendicular al eje visual. Este cono se ubica en el cuadrante antero-inferior. El dolor de oídos u otalgia y una membrana timpánica enrojecida y abombada pueden indicar la presencia de pus o líquido en el oído medio, un signo de otitis media. A menudo la infección de oído medio es secundaria a infecciones respiratorias de vías altas. La inflamación y tumefacción de la mucosa que tapiza la cavidad timpánica puede provocar el bloqueo parcial o completo de la tuba auditiva. La membrana timpánica se enrojece y se abomba, y el paciente puede quejarse de un taponamiento de oído. A través de la membrana timpánica puede verse un líquido sanguinolento de color ambarino. Si no se trata, la otitis media puede producir un trastorno de la audición como resultado de la cicatrización de los huesecillos del oído, la cual limita la capacidad de estos huesos para moverse en respuesta al sonido.
Los músculos del tímpano tienen una acción protectora en la medida que amortiguan las grandes vibraciones de la membrana timpánica resultantes de fuertes ruidos. La parálisis del estapedio, como ejemplo una lesión del nervio facial, se asocia con una excesiva agudeza auditiva, denominada hiperacusia. Esta afección es el resultado de los movimientos no inhibidos del estribo. La otitis externa es una inflamación del conducto auditivo externo. Esta infección aparece a menudo en nadadores que no se secan los oídos después de nadar o utilizan gotas óticas. La inflamación también puede producirse por una infección bacteriana de la piel que tapiza el conducto auditivo externo. El paciente se queja de prurito y dolor en la oreja. Si se estira la oreja o se ejerce presión sobre el trago, aumenta